Pioneros de Lonquimay no sería posible sin el apoyo de nuestros auspiciadores. Agradecemos a Lipigas Lonquimay, 15 años llevando el calor a su hogar. Frutería La Quinta, la más amplia variedad de frutas y verduras. Ferretería Valle Lonquimay, obtén un 5% de descuento mencionando este video. Supermercado Las Raíces, el supermercado pionero. Clínica y Más Salud, consulta de especialidades, exámenes y odontología. Grúas Lonquimay, rapidez y confianza. Abogada Paola Sánchez, ven a conocernos en Ignacio Carrera Pinto, 230, en Lonquimay. La Cava Lonquimay, frente a la Plaza de Armas, tu punto de encuentro. Surpack, envases descartables de todo lo que necesitas para tu emprendimiento de alimentos. El Pitufo, tostaduría, frutos secos, menaje y de todo para el hogar. Calzados Mellini, porque Mellini sí sabe de calzados. Farmacia Lonquimay está ubicada en O'Higgins, esquina Colón, frente a la Plaza Central. En lo más alto de los Andes, donde el frío viento sopla, los pioneros de Lonquimay, con sus sueños y su historia. Inviernos tan crudos, la nieve en su esplendor, valientes pioneros, enfrentando el rigor, el sol abrasador del verano, con su calor implacable, forjaron su destino en un lugar impenetrable. Pioneros de Lonquimay, con coraje y valentía, construyeron su futuro entre penas y alegrías, aislados del mundo, pero con sueños sin fin. Pioneros de Lonquimay, su legado sigue en mí. El túnel Las Raíces, construido entre penumbras, yo me pregunto... Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Junto al profesor Sergio Venegas Aedo, autor del emblemático libro local Pehuenches y Colonos, familias fundadoras de Lonquimay. Hoy nos toca un tema súper interesante, del cual hay bastante material, pero vamos a tratar de estructurarlo, al igual que la fundación de Lonquimay, de manera lo más ordenada posible para que usted pueda aprenderlo en estos breves minutos que dura este video. Seguimos avanzando. Bienvenido, profesor, a este nuevo capítulo. Ya nos toca hoy día. ¿Qué tema nos toca? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre la construcción del túnel Las Raíces, que es un símbolo de Chile, del sur de Chile, el túnel más largo de Sudamérica durante mucho tiempo. La primera pregunta que tengo que hacer: ¿es relevante para tomar la decisión de construcción del túnel la fundación de Vía Portales, o también si iba a ser sí o sí el túnel Lonquimay? No, para nada. El túnel no está pensado en la gente de Lonquimay. No, el túnel es parte de un proyecto mayor que es unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Estaba solamente pensado en esa lógica de que hubiera conexión entre los grandes exportadores e importadores de distintos productos entre Chile y Argentina, y desde ahí hacia el resto del mundo. Por lo tanto, era ese el objetivo, nunca fue pensar en la gente de Lonquimay, de Villa Portales, nada, era unir el puerto de Talcahuano, que era una posibilidad, la otra posibilidad era Lebu. También está la posibilidad de un puerto que se iba a hacer el Puerto Saavedra, que nunca se hizo, y unirlos con Argentina, otra vez, creo que Bahía Blanca, no recuerdo bien, o finalmente Buenos Aires. Ese era el objetivo, y por eso sé que se diseñó un corredor, que hoy día como corredor bioceánico era un ferrocarril trasandino. Entonces, sería una de esas, esa es la razón por la que el tren nunca entró al pueblo. No, pasó, la estación quedó ahí, donde está hoy día la población La Brisa, ¿verdad? Pero no fue pensado para el pueblo, nunca se pensó así. El túnel también llega en una época donde ocurren varios hechos importantes, también el desarrollo de la industria maderera se ve beneficiado por la construcción del túnel y la posterior llegada del tren, me imagino. Claro, es que justamente desde ya hay datos desde que de principios de 1900 y quizás antes ya había mucho interés, pero de los grandes productores, especialmente los productores de cereales, y también la madera, y también los ganaderos, que les interesaba mucho poder traer ganado desde las pampas argentinas, que se hacían arreos que duraban 2 o 3 meses. Sí. Entonces contar con un ferrocarril le significaba mucho ese traslado.
y por supuesto llevar material, especialmente carbón, desde el Evo, de la zona de Arauco, llevar carbón que en Argentina no había, y llevar madera para Argentina, que tampoco en la zona de Las Pampas, en Neuquén, no hay madera. Entonces sí, para ellos era la gran posibilidad de tener un tráfico más expedito, seguro y bueno, obviamente rentable. Profesor, en su análisis, es que es demasiado circunstancial que se haya fundado este pueblo, lo habíamos comentado en el video anterior, si usted quiere ver la fundación de Lonquimay está más abajo el video, que por la expulsión de los chilenos en Neuquén, por el conflicto de límites, se haya ubicado a las personas en Villa Portales, en un lugar determinado, y justo, sin que nadie lo hubiese pensado, pasa el tren a menos de ¿cuánto? 5 kilómetros debe ser, del pueblo. ¿Eso fue beneficioso? ¿Cambió Lonquimay y sería su presente distinto en relación a si no hubiese existido ese túnel y ese tren? Claro, pero hay que entender varias cosas. Primero, nunca se concretó la unión de Chile con Argentina mediante ferrocarril. Claro. Ya, de hecho, en Argentina había avances hasta Zapala y creo que de ahí no hubo, quedaron los puros estudios. Desde Chile hubo varios procesos. Primero, bueno, el tren ya había llegado a Curacautín. Después vino el tema de la construcción del túnel de raíces. Una vez que se construyó el túnel vino la estación de Sierra Nevada. Uh-huh. Después avanzó otro poco hasta que finalmente llegó acá a Lonquimay. Entonces, pero fueron etapas lentas, ¿no? Pasaron algunos años, ¿ya? Y ahí quedó. Sí. Y ahí quedó. Pasó a ser punta de rieles aquí Lonquimay, pero también por un hecho circunstancial. Quedaron los diseños, están los planos, los estudios. El tren iba a pasar por la zona del Arco. ¿No por Pinochado? Pinochado, pero ¿sí? el Arco está hacia el sur de Pinochado, la parte más, entiendo que es la parte más baja, con todos los estudios que había, el mejor lugar donde iría el trazado del ferrocarril. Incluso hay en los planos está diseñada la estación de Lolén, pero nunca se concretó. Ahora, por supuesto que el tren, el ferrocarril, fue un tremendo beneficio para el pueblo de Lonquimay, eso es indiscutible. No era ese el objetivo. ¿Somos afortunados entonces? Somos afortunados. Totalmente. Sí. Ahora, con respecto al tema en sí mismo de construir un túnel, por supuesto que esto no fue al azar, el lugar. No fue al azar, hay varios estudios que se hicieron por especialistas, ingenieros, geólogos, que hicieron distintos estudios de partida. Había otras ideas, por ejemplo, estaba una idea de traer un tren desde Santa Bárbara, cruzar el Biobío y pasar por el Mallín chileno, que eso más o menos por Ranquil, hacia allá para Argentina. Era una opción. Había otra opción de cruzar directamente por Villarrica hacia Loncoche, donde habría un ramal. Se hicieron todos los estudios en terrenos y la tercera opción era lo que incluso había una opción de cruzar por donde nace el río Cautín, detrás del volcán Lonquimay, y cruzar hacia Argentina. Y la última opción fue donde se trazó finalmente el diseño y donde se construyó. Y a su juicio, usted que lo ha estudiado, que estudió las otras opciones, ¿es una opción media extraña o era lo más obvio hacer el que se hizo? No, porque entre hacer un puente, pasar el Biobío y hacer un tremendo túnel. No, entre todos los estudios también está el tema de costos. Hacer un túnel donde se hizo y considerando las otras posibilidades era lo más barato. Qué raro. 17.000 millones de pesos, pero para la época, pero era más barato que todas las otras opciones que había que hacer. Un montón de puentes, había que hacer un montón de otras situaciones. De expropiación. Sí. Era lo más barato. Y como les digo, se hicieron estudios bien profundos y la roca de aquí, del sector donde está el túnel, era el lugar preciso. Sin embargo, había ciertos temores lógicos, racionales para los geólogos, que podían encontrarse al perforar la roca, podrían encontrarse con alguna chimenea del volcán Sierra Nevada, claro, que es un volcán apagado. Claro. ¿Sí? Pero era una opción. Era una opción. Otra opción era que se encontraran con aguas termales. Afortunadamente no hubo ninguna de esas dificultades mayores y la roca fue bastante sólida, firme, segura, excepto que, claro, hubo un derrumbe que no estaba considerado, por supuesto, que ocurriera alrededor de los 400-500 metros desde Boca Norte hacia Boca Sur. Ahora, hay que hacerle a la gente explicarle que este túnel comenzó por ambos lados, tanto trabajo Boca Sur, que se llama, que sería por el lado de Lonquimay, Sierra Nevada, y por Boca Norte,
que viniendo desde Malarcahuello. Se inició por ambos extremos la construcción. La primera empresa que se adjudicó los trabajos y que al final dejó los trabajos abandonados fue la misma empresa que estuvo trabajando con los lavaderos de oro, Sí. Lávenas Poli. Lávenas y Poli. Sí, una empresa argentina. Y que al tercer año los avances fueron al 30% y obviamente el Ministerio de Obras Públicas, me parece que el que está a cargo, sí, el Ministerio de Obras Públicas, le quitó la concesión y se la adjudicó directamente al Servicio de Obras Públicas, a los ingenieros del Estado. El Estado finalmente terminó construyendo. Por supuesto que hubo que conseguir más recursos, porque Ese fue como el primer fracaso de un Estado subsidiario, por así decirlo, donde una empresa privada se hace cargo de una obra pública. No pudo continuar y el Estado tuvo que hacerse cargo, por supuesto aumentando los costos. Ese fue el problema que hubo en un principio. Bueno, ¿esto cuándo comenzó? Después que se hicieron los estudios, estaban los recursos, los trazados, la investigación, todo recién. Se firmó en el año 1929, se firmaron los contratos y el año 29, que fue el año en que comenzaron los trabajos. Entre medio hubo una crisis nacional, el año 1929. Justo el 29. Nos encontramos con la crisis del 30, 31, que fue tremenda crisis en Chile. En Chile ya. En Chile en general. Y claro, y eso puede haber sido una de las razones también que la empresa no pudo continuar. Sí, lo más probable. Y el Estado tuvo que demorarse porque se demoraron como 2 años con las obras paralizadas para que pudieran seguir la construcción con recursos frescos, que me imagino que para el Estado fue complejo por la situación país, situación internacional que había, una crisis mundial. Y hacerlo igual, la inversión. Y continuar con el trabajo. Habían compromisos ahí con Argentina. Claro, y aquí tenemos, bueno, entender que este proceso no fue un proceso lento, hubo que hacer instalaciones de faenas en ambos lados, Boca Norte y Boca Sur. En ambos sectores se trabajó primero con el tema de las aguas, porque hubo que instalar maquinaria para generar electricidad. Entonces usted ve aquí la entrada, donde está el peaje, un poco más hacia abajo, se mete por el del río ahí y están todavía las instalaciones donde hubo grandes turbinas. ¿Las turbinas, en serio? Las turbinas, claro. Era como que sostenían mini ciudades, Es que eran como poblados. Esas turbinas hacían funcionar toda la maquinaria para trabajar, y al otro lado también. En Boca Norte también hubo ahí maquinarias, turbinas, porque había que generar electricidad. Por supuesto que junto con eso estaba toda la población, los trabajadores que se instalaron ahí con rucos bastante precarios. A este lado, en Boca Sur, hubo bastante precariedad, porque también hay registros en el registro civil que hubo mucha mortandad de niños y mujeres por tuberculosis. Yo creo que se pasaron mucho. O sea, hay una clara diferencia entre la mortandad en Boca Sur y Boca Norte. Yo creo que sí, porque en Boca Sur fue más, no hubo, entiendo yo que hubo un poco más de preocupación. Es que estábamos en el lado desconectado. Con los trabajadores y toda la vida giró en torno a Boca Norte. Sí, porque estaban conectados con la Claro, civilización. Exactamente, porque en Boca Norte hubo una tremenda población que se levantó, se diseñó, donde hoy día todavía el referente es la capilla que está ahí, Sí. la capilla, y había 2 araucarias, una se secó. Pero ese era el referente, de ahí hacia atrás, todo ese sector, hubo casas, población, aparte hubo un cine, Un cine, ahí lo estamos viendo en la teatro, imagen. cine, farmacia, una plaza que Bien bonito. en algunas fotografías que están en internet dice Plaza de Lonquimay, no, esa plaza es Plaza de Boca Norte. Esta plaza que están viendo ahora en Claro. pantalla es la Plaza Boca Norte, Plaza para Boca que Norte. sí, porque hay una fotografía que está firmada abajo y dice Plaza Lonquimay. No, No, es es bonito. Plaza de Boca Norte, plaza de la gente que estuvo en la construcción de Tolé. Pero mire, profe, en esta imagen que estamos viendo aérea de Boca Sur aparecen unas viviendas pequeñas, pero todas iguales. Esas eran para algunos trabajadores de otro rango. Boca Norte. Bueno, estaba la administración, todo instalado allá, y todos los tipos de chaleras eran todos iguales. Era para la gente de la administración, Ingeniería. gente ingeniero, me imagino que todo. Ahí estaba la plana mayor de las faenas. Y también, a mí me contaba mi amiga Belta Álvarez, que ellos vivieron en una de esas casas porque su padre, Francisco Álvarez Jerez, el señor dueño del fondo ahí, el Colorado, él se trajo a sus hijos a vivir ahí para que pudieran estudiar.
porque también había escuela. Había una escuela. Algo acá al norte, sí. Ya. Y de hecho se le murió un hermano hace una vuelta ahí y lo sepultaron en el cementerio acá al norte. ¿Y ese cementerio está activo? No. ¿O desapareció? No, está en la vuelta, donde empieza el bosque de eucalipto, todavía Sí. queda una tumba de cemento. Hace 20 años atrás habían como 3 rejas de fierro fundido que mostraban. Afortunadamente tuvieron la decencia los dueños del fondo de ahí de no plantar tanto eucalipto encima donde está el cementerio. Dejaron un espacio de respeto ahí. Pero queda una tumba. Se dice que hubo al menos 50 personas que se sepultaron en el cementerio Boca Norte. Y bueno, los que están de Lonquimay, eso está todo, porque el registro civil de Lonquimay tiene todas las inscripciones de niños que murieron, que decía Boca Sur, hay matrimonios en Boca Norte. Y bueno, tenemos algunos hitos importantes en este proceso de construcción. Hitos importantes. Por ejemplo, se hizo cargo después un ingeniero, Ángel Sangelini. Sangelini, que se hizo cargo y dicen que tenía un ojo malo. Sin embargo, buen ojo, sí. tenía instrumentos y hacía todos los análisis. ¿Cuál es la gran proeza de todo esto? La unión, pues. Sí. Poder unir ambas bocas y con una desviación de... ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Hay una desviación de medio metro. Nada. Pero había otro ingeniero gravísimo que es Kepler, ¿ya? Y ellos fueron los capos ahí, porque con puro instrumento fueron capaces de unir en la oscuridad absoluta y no había hoy día GPS ni nada, solamente con sus instrumentos de construcción. Me imagino, desconozco ahí absolutamente cuáles serían, pero con todos los instrumentos que tenían de la época lograron unir ambas bocas y con una desviación mínima. Y más encima, aparte de unirlas de manera perfecta, los 4.528 metros, que es una hazaña, también lograron hacerle la pendiente necesaria para que las aguas escurrieran hacia ambas bocas. Y no se quedaran al centro. Claro, porque si no se habría inundado. Impresionante. Porque había muchas filtraciones. Qué loco. Sí, eso se nos quedó claro cuando pasamos los Airbus. Claro, entonces había mucha filtración en la roca y por lo tanto esa agua tenía que salir hacia un lado. Y eso se logró mediante el desnivel, que es imperceptible casi. Qué importante ese y detalle. ese desnivel permite que el agua escurra hacia ambos lados. Entonces eso lo hicieron los capos ahí que trabajaron en la construcción. Kepler, Sangelini y otros más. Sangelini y Kepler. Un señor ahí, Carrera Smith, bueno, hay hartos nombres. Tenemos, por ejemplo, varios hechos que yo decía importantes, tragedias en el túnel. Hubo una tragedia que fue terrible, toda tragedia es terrible, pero esta fue muy, muy terrible porque afectó a gente de Lonquimay. Dicen que siempre el trabajo de ellos del avance era poner cartuchos, ¿sí? Esperar que explotaran todos los cartuchos, que pasara un poco el polvo todo y empezaban a sacar material. Y en una oportunidad andaba una cuadrilla de 13 personas, más un capataz, 14 hombres, ponen 40 cartuchos y empiezan a esperar que vaya cada uno explotando a su debido tiempo. Explotaron 39, pasó un rato, no sonaba el 40. Siguieron esperando y no sonó el 40. Entonces después viene la confusión, vienen las dudas, habremos contado bien, nos habremos equivocado, pasó una hora y ya, no, entonces nos equivocamos, ya sonaron los 40 y vamos trabajando nomás. Y siguen trabajando y levantando rocas, sacando piedras y claro, cuando de manera imprevista, imagino yo, reaccionó el último cartucho que había caído en la humedad, por eso le costó más reaccionar y se produce una gran explosión en donde murieron los 14. Y quedaron, obviamente, lo que describen ahí los testigos, que quedaron reventados contra las rocas. ¿Y hay descendientes de los... Y ahí fallecieron 3 hermanos mellados de Lonquimay. Eran creo que 7 hermanos que trabajaban y 3 de ellos murieron en esa oportunidad. El accidente más grande es que fue un derrumbe. Fue noticia nacional. Noticia nacional. Fue un derrumbe que dejó a 42, 43 trabajadores atrapados. Y que afortunadamente todos lograron salvar con vida. Ahora, impresionante porque no había ninguna posibilidad, porque fueron 2 días y medio que estuvieron atrapados detrás de la explosión, detrás de la roca, porque hubo un derrumbe. Mostremos, está el túnel, claro, no es como que les cayó encima. No, ¿cómo fue? No lo hablas tú. Estaban en el avance. ¿Cómo funcionaba la construcción? Rompían la roca con explosivos, metían después sus líneas, sus carros
con una línea, con una máquina de tren Sí. de trocha angosta, metían sus carros, cargaban Cargaban y sacaban y enmaderaban para hacer el armado, ¿verdad? Y poder después poner en concreto. Eso. Esa era la forma de trabajo. Y esto iba avanzando, no sé cuántos metros sería al diario, pero avanzaban. Y en uno de esos trabajos de avance, ellos estaban trabajando y se les produce un derrumbe que los dejó atrapados detrás del derrumbe. Claro. Entonces ellos no tenían ninguna posibilidad porque no había salida. Estaban recién rompiendo la roca, no había avance hacia acá, hacia Lonquimay. O sea, estaba acá el cerro, Claro. túnel, rocas que quedaron roca, al medio. Y quedaron atrapados ahí entre la roca viva y el derrumbe. Obviamente ¿Y el derrumbe se produjo por agua? se produjo por grietas y por aguas, porque ¿No es agua calentita? no. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, obviamente se dieron cuenta porque el carro que iba saliendo con material logró sacar apenas 3 carros, los demás quedaron todos atrapados también ahí. Dieron cuenta a la De autoridad. 15 carros salieron 3. 3 salieron, claro, los otros quedaron todos atrapados. Y obviamente se produjo todo un caos y hubo que tomar decisiones. Y la decisión es cómo lo sacamos. Imagínense sacar miles de toneladas de material, barro, roca, barro, y más encima los carros atrapados. ¿Cómo sacar todo eso verdad, para poder llegar primero y saber si habían... nadie tenía idea si habían quedado vivos, si habían quedado atrapados, no tenía idea. Era jugárselas Pero nomás. sí o sí había que Era hacerlo. jugárselas. Y empieza a pasar el tiempo. La desesperación, imagínense el campamento, la familia, todos los que estaban ahí, 42 atrapados, 43 atrapados, habrán muerto, ¿qué vamos a hacer? Hay que sacarlos, hay que rescatarlos. Y esto fue el 22 de mayo del año 32. El 22 de mayo del 22 de mayo, 32. el 22 de mayo del año 32. Y por supuesto empieza a correr la noticia por todos lados, llega al diario Austral de la época, vienen reporteros, se informa para todos lados, y bomberos de Curacautín con sus bombas no fueron capaces de hacer nada, porque era demasiado barro, era una cantidad tremenda de material que estaba ahí, y cómo lo sacamos, cómo llegamos a ellos. Incluso se logró contactar con buzos de Talcahuano porque tenían por las condiciones, sabían que al otro lado si cayó, parece que revisaron por arriba y vieron que había una laguna que había Y de ahí caído, se había filtrado. y esa laguna se metió todo abajo, entonces por lo tanto había mucha agua. Entonces suponían que había mucha agua para atrás y venían, ¿y cómo sacaban a la gente? Lograron contactar a unos buzos de Talcahuano que iban a ir a bucear para poder ver cómo... O sea, a lo que más se le tenía miedo no era la roca misma, el agua era. No, finalmente. es claro, suponían que la gente se iba a morir ahogada, si estaba atrapada viva se iba a morir ahogada, y si pasaban los días se iba a morir de hambre, hipotermia o de hambre. Claro, bueno, mientras eso todo pasaba allá, después, porque como todos salieron vivos, hay muchas historias que se cuentan. Entre ellas cuentan que ya cuando se estaban dando cuenta de que empieza el agua a subir, ellos se empiezan a encaramar en los maderos. Y ¿En los andamios? Claro, los andamios llegan al tope ya y ahí sobreviven, pero Eso es como estar con el agua al cuello. Como con dicen. el cuello y con hambre. Y agua fría. Y querían comerse el danés, se iban a comer. Pues. Sí, y eso lo cuentan después. Y claro, entonces al final, en las decisiones que tomaron, que fue una hazaña, decidieron hacer un túnel paralelo, pequeño, donde cupiera una persona o 2 personas, y rompieron la roca por sobre el nivel de la construcción, hicieron un túnel paralelo y lograron llegar por arriba hacia los compañeros, pasando donde estaba la inundación. ¡Wow! Y llegaron donde ellos, ¡Qué genios! los encontraron a todos, estaban todos vivos y lograron sacarlos. Impresionante. Y claro, salieron todos, mientras tanto se preparaban ahí los médicos, todo el doctor Jorge Socias Benque, y lo estaban preparando, esperando con ropas adecuadas, con agua caliente, me imagino que Un mate, comida caliente y todo, inyecciones por la hipotermia. Y claro, y logran sacarlos vivos a todos, casi al tercer día. O sea, el rescate de los 33 mineros no fue la primera... No, aquí fueron 43, pues. Uf. 43 y claro, y fueron sus compañeros que no pararon día y noche rompiendo la roca a todo dar, a toda máquina, con la esperanza de que estuvieran vivos.
porque no había... Porque si hubiesen sabido de plano que estaban muertos, podrían haber dinamitado los carros y haber seguido sacando nomás. No, porque aquí era la posibilidad, según lo que ellos calculaban, que es probable que hayan quedado al otro lado y seguramente estaban vivos. Y ese era... Y salieron los 43 vivos, impresionante. A todos, ¿no? ¿Fue el 2 de mayo? No, el 22 de mayo lo sacaron el 24 de mayo de la tarde, sí. Wow. No, fue una hazaña tremenda y que fue historia para todo el país, con las noticias de todo el país. ¿Cuánto demoró la construcción del túnel? Bueno, finalmente este túnel terminó siendo inaugurado, recién en el año 39 terminó. ¿Del 33 al 39? Del 29, que había empezado. Fueron 10 años con una pausa por la empresa argentina que vinieron, por supuesto, todas las autoridades de la época, se inauguró el túnel, acuérdense que era para pasar el tren, por lo tanto fue enrielado, solamente con rieles. ¿Ya? Años después se empezaron a hacer las gestiones de las autoridades, de Lonquimay y todo, que pudieran hacer un paso mixto, para que pudieran pasar los vehículos, camiones. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, le pusieron tablones. Le pusieron tablones, entonces fue una posibilidad de que pudieran pasar también los vehículos. Y era, claro, toda una historia, una anécdota, por lo que yo he escuchado, todos los testimonios, pero aquí hay mucha gente que lo vivió, primero cuando pasaba el tren, que era un tren a carbón, ¿cierto? Entonces la humareda era terrible, los vehículos que venían atrás quedaban todos ennegrecidos, era terrible porque 4,5 kilómetros pasando una locomotora tirando humo negro espeso. Sí. Y hay unos compartimentos al lado, unos pequeñitos y unos grandes. Sí. Y dicen, no, si es para que la gente, las carretas se podían meter o dependiendo, o las personas, pero con todo ese humo, ¿cómo no te morías intoxicado? Pero sí fueron esos, claro, son salvavidas. Sí. Hay varios, hay 2 grandes, uno hacia ambos lados. Sí. Y sí, pues porque el túnel empezó a ser usado por gente que pasaba en carreta. Yo tengo historia de gente que pasaba en carreta, pasó por acá en carreta, gente que pasaba a caballo. Y lo curioso es que para pasar a caballo, como era oscuro, absoluto, pasaban con una varita, con un palo, y raspando la pared. Para ir a la misma distancia. Para guiar al caballo, porque, claro, para no perderse. Y claro, y lo otro el agua corriendo. Lo otro que cuentan la gente que, por ejemplo, que llevaba arreos, piños, animales de oveja o de vacuno para pasar el túnel, tenía que preguntar en Sierra Nevada, o si no ir a preguntar a Malalcahuello, porque la comunicación no era muy buena. Claro. Tenía un horario del tren, pero no llegaba. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar al tren no venía, tenían que ir a preguntar allá. ¿Qué pasa para poder pasar con sus animales? Por si te pillaba. No, me pillaba el tren. Lo salva bien, no alcanzaba todo el piño. Una tragedia. Chuta. Sí. Como igual que la historia se conecta con el tema de los mineros, que las cuadrillas en la construcción del túnel, que todos los meses se perdían compañeros. ¿Cómo es eso? Se fue, para los pagos. Sí. Los mataban. Dicen que hay cuerpos que fueron pegados en la misma, el mito urbano, que hubo cuerpos que fueron pegados ahí mismo en los muros del túnel. En el hormigón. Mucha de la mano de obra, el túnel, contábamos en el capítulo de los lavaderos de oro, era gente que cuando vieron que el oro no era tanto como se decía, se vinieron a enrolar al túnel. Sí, hay de hecho hay listado, hay mucha gente, de hecho incluso entre los que quedan derrumbados en el derrumbe no hay nombres de Lonquimay. Mucha gente que llegaron de otros lados. Ajá, eso estuvimos viendo el listado y no habían apellidos de acá. Mineros de otros Y nos decía don Florian que tenían una fama de ser medios malucos los que venían, porque la vuelta que se daban finalmente de la crisis del salitre, que hubo mucha gente cesante, porque el salitre movía casi toda la economía en su momento, entonces toda esa gente cesante, muchos se vinieron al oro de Lonquimay, cerca de 2.000 personas, hablaba trizano, ¿cierto? Sí. Y posterior, cuando se dan cuenta que en realidad no había tanto oro, se enrolan en las faenas del túnel. Eran mineros del norte, tipos que traían su historial, claro. No venía, nadie le pedía documentos, no venían, andaban solos y tienen que haber arreglado las cosas a la pinta de ellos, ¿no? A los choros. Fue una época, fue un tiempo que para Lonquimay, volviendo al punto de que para Lonquimay fue un tremendo avance el túnel, porque si te recuerdas, la gente en el invierno, ¿por dónde pasaba? Por la cuesta. Quedaba aislada, ¿no? Quedamos aislados, que la gente quedaba aislada nomás, porque si no había 2,5 metros de nieve, no había cómo para salir. Claro. Entonces, que se haya abierto esta posibilidad mediante el túnel, aunque haya sido muy precario, pero cambió todo. Aunque la gente pasaba, a lo mejor los trenes no eran
no tenían horario fijo, que había veces que no podía llegar, o que había un par de camiones que hacían de transporte, la gente se iban en camión, pero ya había una opción distinta y que está disponible todo el año, a pesar de la estalactita y a pesar de todo lo que significaba salir estilando al otro lado del túnel, entiendo yo, pero estaba disponible todo el año. Sí. Entonces fue un tremendo aporte y avance para la población de Lonquimay. ¿Y el Estado chileno se hizo bien popular con eso? Porque era una obra, pero a nivel mundial. Y por supuesto que fue una gran obra de construcción. Sí. En lo más alto de los Andes, donde el frío viento sopla, los pioneros de Lonquimay, con sus sueños y su historia. Inviernos tan crudos, la nieve en su esplendor, valientes pioneros, enfrentando el rigor, el sol abrasador del verano, con su calor implacable, forjaron su destino en un lugar impenetrable. Pioneros de Lonquimay, con coraje y valentía, construyeron su futuro entre penas y alegrías, aislados del mundo, pero con sueños sin fin.